la palabra del Señor y ponerlo por obra afuera, ¿verdad? Vamos a hoy hablar un poco de la historia del personaje de Juan el Bautista. Vamos a ver qué función tenía, cómo Dios lo usó, ¿verdad? Pero vamos a traer un resumen de la última clase que estuvimos sobre el libro de Mateo. Quedamos que Mateo es el primer libro del Evangelio, ¿verdad? De los 4. Quedamos de que lo escribió Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿verdad? Y antes de ser apóstol y discípulo era un cobrador de impuestos, alguien que aborrecían, que no lo querían mucho, ¿verdad? Dice el Evangelio de Mateo, primer libro, narra la vida y las enseñanzas de Jesús. Comienza con el nacimiento de Jesús, muestra sus milagros y parábolas y destaca su amor, compasión y justicia. El Evangelio de Mateo también relata la muerte y la resurrección de Jesús, mostrando que Él es el Salvador prometido. El mensaje central trata sobre seguir a Jesús, vivir con fe, amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Esto es lo que Mateo nos quiere hacer llegar. Mateo en este libro le está escribiendo a los judíos, ¿verdad? Para que ellos entiendan el amor de Cristo, lo que Cristo vino a hacer por nosotros, a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? A hablarnos del reino de Dios que Él tenía preparado para todo aquel que se arrepiente, ¿verdad? También hablamos sobre Malaquías, que era el último libro del Antiguo Testamento, y este es el primer libro, que hubo un silencio. ¿Quién se acuerda de cuál es el silencio que hubo? 400 años, ¿verdad? ¿Y por qué razón hubo 400 años de silencio? Que Dios no habló ni por los profetas, ni por los sacerdotes, por causa de su rebeldía, ¿verdad? Ya estaban poniendo dentro del templo cosas que no era agradable a Dios, porque Dios es santo y Dios no permite inmundicias dentro de su templo. Hablaba, o sea, el Señor. Entonces dice, el Evangelio de Mateo el libro comienza describiendo el origen de Jesús, su nacimiento y los acontecimientos relacionados con su infancia. Luego presenta el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 3, donde lo dejamos la vez pasada. Y ahí comienza. Se me había olvidado los folletitos eso. Ahí están los estudios que vamos a hablar esta noche, para que lo veamos aquí en clase y también su tiempo libre en el hogar, para seguir estudiándolo, ¿verdad? Gracias. Ahí hablamos del significado y la importancia de Juan el Bautista. Bueno, vamos a este folleto nuevo, ¿verdad? Ese es otro, ese es nuevo, ese es el estudio de hoy, de esta noche, ¿verdad? Dice aquí, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Para poder comprender a Juan el Bautista tenemos que ir a su nacimiento. ¿Quién es la familia de Juan antes que él naciera? ¿Cómo se le apareció el ángel Gabriel a Zacarías? ¿Verdad? Vamos a buscar ahí en Lucas 1. Lucas 1. Del 1 al 5. Lucas 1. Del 1 vamos a empezar el número 5, versículo 5. Y dice: hubo en los días de Herodes, rey
rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era ¿qué? Estéril. Y ambos eran de edad avanzada. Imagínense. No podían tener hijos y de edad avanzada. Se calcula que tenía alrededor cada uno 50 años ya. Que con esa edad hoy en día dice que es un riesgo que tengan hijos una mujer, ¿verdad? Y dice, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaban fuera orando a la hora del incienso. Quiere decir que le tocó ese día llevar y presentar incienso. Ellos cuidaban, se turneaban los sacerdotes desde el Antiguo Testamento, como David lo organizó, ¿verdad? Que llevaba y presentaba y mantenía el incienso. Era el aceite aromático que lo tiraban en el carbón encendido, ¿verdad? Para ver cómo ese humo salía y subía hasta la presencia de Dios. Y le tocó ese día a él hacer eso. Y mira qué bonito empezar el día. Él ofreciendo incienso al Señor y el pueblo que estaba haciendo afuera. Esperando y orando. Y orando. Qué bonito. Cuando podemos esperar y orar, ¿verdad? Porque Dios acepte el sacrificio, la ofrenda que le estaba dando el sacerdote en ese momento. Y dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Imagínense, un hombre de Dios que está acostumbrado a hacer cosas espirituales. Y cuando viene un ángel, se asustó. Una manifestación. Una manifestación del ángel Gabriel. Se asustó, ¿verdad? Yo me río porque yo a veces escucho a las personas, no, a mí que se me aparezca un ángel. Y estoy seguro que cuando se aparece el ángel se salen corriendo. Porque se asustan, ¿verdad? Y así le pasó a este hombre. Estaba sirviendo, estaba tranquilo, adorando a Dios. Y de momento mira y se encuentra un ángel parado ahí al lado de él. Y el ángel empieza a hablar, ¿verdad? Y le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No beberá ni vino ni sidra. Eso lo hacían los que eran votos nazarenos. Los nazarenos no podían pasarse cuchilla, afertarse y no podían tomar vino. Ellos estaban consagrados al servicio de Dios solamente. Y Juan tenía que hacer lo mismo. El ángel le dice al padre lo que Juan va a tener que hacer, ¿verdad? No pasar ni tomar. Y dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor el pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Imagínate que no lo mandó cualquiera. Y darte estas buenas nuevas. Tiene al ángel, al mayor ángel de Dios, hablando con él y diciéndole lo que Dios quiso que le dijera a Zacarías. Y Zacarías todavía no cree.
¿verdad? Tenía temor creer. Y dice acá, dijo Zacarías al ángel que él era su mujer era de avanzada edad y él estaba viejo. Pero ¿hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Nosotros le servimos a un Dios que hace las cosas imposibles, lo hace posible. ¿Verdad? Para lo que el hombre es una locura, para Dios no lo es. ¿Verdad? Y dice, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Porque Dios cuando dice algo, póngale sello que se cumple. ¿Y qué le pasó por no creer? Por dudar, fue castigado. No dudar, dudar y no creer es un pecado, ¿verdad? Y él, siendo un sacerdocio, ¿verdad? Conocedor de la palabra de Dios, dudó de lo que el ángel Gabriel le había dicho de parte de Dios. Y era un principal. Y era un principal de los sacerdotes. Y dudó. ¿Y qué le pasó? Que fue silenciado. Dios le puso un castigo que no podía hablar hasta X tiempo. Después vamos a verlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dudó. Y para Dios, como dije, nada es imposible. Si Dios dice, tú eres estéril, yo te voy a dar un hijo, Dios te lo da. Santo. Me recuerdo una pareja jóvenes que yo tenía en la iglesia en Miami y la suegra viene y me dice, pastor, me gustaría que ore por mis hijos. Son jóvenes y llevan años tratando de caer embarazada y tener un niño. Han ido a los médicos, al hospital más famoso en Miami, que es el Jackson. Han ido a Colombia porque son colombianos. Y nada, pastor, nada. Le han podido ningún tratamiento, han gastado dinero. ¿Verdad? Pero esa mañana cuando terminé de predicar, le digo a los muchachos, vengan, vamos a orar y que sea el Espíritu de Dios el que haga la obra. Y no duden, porque cuando uno duda no se cumple, no pasa nada. Por eso tenemos que ser de fe y creer. Y esa mañana puse las manos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y le dije, ahora adelante, crean que Dios hizo la obra. Al mes me llama la madre y me dice, pastor, qué bendición. Mi hija se hizo el examen y quedó embarazada ya. Mira, después tuve que orar para ver si paraba porque ya dio 4 hijos. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno cree a Dios, Dios obra. No tuvo duda en su corazón y no creyó y le trajo un castigo. Hay castigo cuando el hombre es desobediente a la palabra de Dios. Hay castigo cuando alguien dice Dios, siga adelante, y es que hay un muro delante de mí, pero sigue que yo soy el que te voy a abrir la brecha, yo te voy a abrir el camino, porque lo que tú miras físico, ya Dios lo vio que está abierto ese camino. Amén. ¿Verdad? Y así pasó con este sacerdote, con Zacarías. No quiso creer siendo un siervo de Dios, y Dios, el ángel le dijo, bueno, pues no vas a hablar hasta que no llegue el tiempo. ¿Alguna pregunta? Ahora, dice, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después, mira, cuando el ángel le habló a Elizabeth sí creyó. Elizabeth alabó a Dios. Las mujeres son más, ¿cómo debo decir? Más sensibles, ¿verdad? Más sensibles y sí, creyó. Es tremendo, uno es tan raro. Ajá. Algunos me dicen, pero María no creyó mucho, pero María no dudó en su corazón. No dudó porque... No dudó, porque por eso que salió Jesús. ¿Verdad? Ella quizás no pudo creer más o menos, porque imagínense, ella caer así, obra del Espíritu Santo, pero en su corazón no hubo duda. Ella sabía que si Dios dijo que se iba a hacer, se iba a hacer.
Dice, para entender plenamente a Juan el Bautista es esencial situarlo en su contexto histórico. Juan vivió durante los primeros siglos después de Cristo, en un tiempo donde Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Este periodo estaba marcado por la opresión política, económica y religiosa, creando un ambiente de expectativa mesiánica entre los judíos que esperaban la liberación prometida por los profetas del Antiguo Testamento. Seguimos. Elizabeth dio a luz a Juan, pero antes que diera a luz a Juan, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Cómo? Cuando María y Elizabeth se fueron a visitar, dice que los dos muchachos brincaron del estómago. Quiere decir que se saludaron, que fue recibido y fue lleno Juan del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando ya nació Juan, ¿qué pasó? Querían escribirlo. Esto lo estoy haciendo así más o menos para que así los demás lo puedan leer completamente en su casa. Nació Juan y cuando lo fueron a presentar, muchos decían, póngale el nombre de Juan, y otros no, póngale tal. Y cuando ya Zacarías, como no sabía que no podía hablar, le dice, tráigame una pizarra y un lápiz. Y cuando fue a escribir el nombre, que Dios le dio el privilegio entonces ahí de abrir su boca y gritar, Juan el Bautista. ¿Ah? Juan el Bautista. Y será su nombre. Y así será su nombre. Qué bonito. ¿Será que, bueno, hermano, será que la mudez de Zacarías se puede ver como una señal o como un castigo? La mujer de Zacarías. No, Zacarías. No, Zacarías. El quedar Zacarías. Al quedar El quedar mudo, mudo. ¿lo podemos ver como una señal o como un castigo? Bueno, en algunas partes vemos que es un castigo. Y la señal fue el milagro cuando Dios le abrió la boca y soltó la lengua. Ahí fue el milagro, donde la gente vieron entonces que lo que Dios hizo durante los 9 meses de embarazo, después de los 30 días creo que es más o menos, que fueron a escribir y todo, Dios permitió que él abriera su boca y le levantó el castigo. Déjame decirle, a veces nosotros, Dios permite el castigo. Yo nunca digo que Dios castiga a nadie hoy en día. Dios lo permite por la dureza del corazón del hombre, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, tú eres terco, te estoy diciendo que no haga esto y tú lo sigues haciendo. Te he dicho que haga esto y tú no quieres creer. Y permite hasta que pase entonces un tiempo que ya uno da golpe contra el aguijón. Una disciplina, Consecuencia de algo. ¿Sí? De la consecuencia de que no creíste. Y después Dios dice, bueno, ahora te voy a levantar. Te voy a permitir que ya vuelvas a recibir tus bendiciones. Como decía la hermana del Señor, que a veces Dios permite que pasemos por X enfermedades, ¿verdad? Para poder llegar. Muchos conocemos al Señor. Hemos conocido a Dios. Hemos alabado a Dios. Y después, ¿qué pasa? Nos apartamos un rato. ¿Dios tuvo la culpa? No, tú mismo te pusiste ese castigo. Tú mismo te pusiste el problema de no querer seguir en las cosas del Señor. ¿Qué pasa? Tiene que venir un problema en tu vida para entonces decir, oh, tengo que regresarme de nuevo, ¿verdad? Y Dios permite señales. Esto fue una señal que Dios le dejó a Zacarías que pudiera hablar de nuevo, para que pudieran dejar saber el nombre que Dios quería que le pusieran a ese muchacho, ¿verdad? Que no era el nombre del padre. Hoy en día los padres queremos poner el nombre de los hijos de nosotros, pero en este caso no era así. Dios quería que fuera el nombre que Él quiso para Juan el Bautista, ¿verdad? Ya después, vemos entonces ya el crecimiento de Juan, que Dios lo levantó. Él se crió primero que todo en una casa sacerdotales, en una casa donde alababan a Dios. Él tenía ya crecimiento espiritual en su vida. Ya después Dios lo levanta
y lo manda al desierto, ¿verdad? Para prepararlo. ¿Usted sabe por qué Dios manda a Juan al desierto? Como hizo con Moisés, ¿verdad? Para que el ruido de las ciudades no estorbara y pudieran crecer espiritualmente. Juan se fue a preparar al desierto. Como dice, voz que clama en el desierto. Ahí estuvo en el desierto, ahí estuvo preparándose en la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nos movamos al desierto para poder estar escuchando mejor la voz de Dios. A veces el ruido de la ciudad cuesta que podamos, el ruido de la familia, el ruido de los muchachos, el ruido de los amigos, y necesitamos ser como Juan el Bautista y apartarnos al desierto para crecer espiritualmente. Yo le decía antes a la iglesia, cuando yo predicaba, el pastor le decía: usted sabe dónde yo me aparto para hablar con Dios y para que Dios me hable, en el baño. Ese era para mí el desierto mío. Y ahí yo sentía la voz de Dios porque no tenía nadie. Yo decía que ese era el trono mío con Dios. Ahí yo me sentaba y hablaba con Dios y yo sentía que Dios me fortalecía espiritualmente. Cada uno tenemos un desierto donde podemos apartarnos, sea en la casa, el cuarto de nosotros, un lugar donde podemos hacer retiro, ¿verdad? Y eso es lo que cada uno, eso es lo que quiere decir el desierto, un lugar donde vamos a crecer espiritualmente, ¿verdad? Donde Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a fortalecer. Ahora, el profeta llegó, él es el profeta que Dios levantó, dice que para abrir el camino de Jesucristo, del reino de Dios. Ustedes saben lo que es un profeta. Dios, el profeta es aquel enviado que Dios usa como un embajador para poder transmitir lo que Él quiere para el pueblo, ¿verdad? Dios usa a los profetas para hablarles bien o regañar al pueblo, para comunicar lo que Dios quiere para su pueblo. Por eso Él es uno de los profetas, que significa un enviado, uno que Dios levantó y preparó para que pueda entonces transmitir lo que Dios quería que el pueblo supiera. Él es el que iba a ser como un embajador, ¿verdad? Que Dios lo preparó y le dijo: vas a preparar el camino y el reino, el camino que Jesucristo venía, ¿verdad?, a perdonar el pecado del mundo, a levantar, a enseñar lo que es el amor, la humildad. Eso es lo que hacían los profetas, ¿verdad? Y eso es lo que Jesucristo, lo que Dios hizo con Juan el Bautista, prepararlos para que pudiera comunicarse lo que Él quería que el mundo supiera. Ahora también hablamos donde dice que eres Elías, el espíritu de Elías. Muchos dicen: ¿cómo que el espíritu de Elías? Si la reencarnación, hay muchos que creen que Elías fue reencarnado, ¿verdad?, en Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, lo que Dios quiso decir, los profetas antiguos que tienen el espíritu de Elías, era porque Juan el Bautista era un hombre como Elías, un hombre que Elías vivía en el desierto y Elías vivía, exhortaba a los gobernantes malos, ¿verdad? Que después vamos a buscar los versículos esos. Elías era una persona que humilde, como Juan el Bautista era humilde. ¿Qué comía Juan el Bautista en el Miel silvestre. miel silvestre? Langostas. Langosta. Usted sabe lo que era langosta, ¿no? En el tiempo antiguo. Yo me imagino que no es langosta como la de aquí, son unos grillos. No, es unos grillos. ¿Sí? Porque muchos dicen langosta y el que no conocen creen que se comía tremendo. Bueno, me imagino que tal vez era, tal vez no grillos, sino tal vez langosta, porque era más grande, esas más grandotas. Sí. Eso, De los chuchumecos. ajá, esos grandotes. Tiene más carnitas y eso, por eso le dicen langosta. Hermano Enrique, vieras que ahora que tú mencionaste algo interesante del profeta, aquí hay una pregunta que tal vez pueda sacar Roncha ahorita. Son bromas, digamos así, conversación, es lo que quiero decir.
dice que Juan Bautista es fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, haciendo de él una figura puente entre las dos épocas. Ok, muchos dicen que ya no hay profecía en este tiempo, ya Dios no levanta profetas. Eso es una pregunta. ¿Ustedes creen? Pero, ok, yo tengo ¿cómo se llama? Mi posición, ¿verdad? De las profecías, de los profetas. La pregunta es, ¿será que ya Dios con Juan el Bautista terminó el asunto? Porque muchos creen eso, ya llegó el profeta, el último fue Juan Bautista y ya no hay más profeta. Ya no hay más profeta. Ahora Dios nos habla por medio de la palabra. La pregunta es, ¿Dios levanta profetas en esos tiempos? ¿Hay profetas en esos tiempos? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que sí hay. Yo Sí pienso que sí hay, pero en el sentido es que esos profetas hablan en sí, en el instaurar la palabra, o sea, la guía que es para nosotros, o sea, el mapa. Y hoy en día, si hay un profeta guiado por el Señor, es acorde a su palabra y que habla según las circunstancias, pero ahora propias. ¿Quién puede buscarme Efesios 4:11? Ajá, ahí sí. Estás dando en el clavo. Efesios 4:12. ¿Con qué? Efesios 4:11. 11 o 12. Ya. 12, perdona. 12. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice ¿qué dice? Que sí, y Cristo dice que Él lo organizó a cada uno, y no dijo que era para aquel tiempo. Yo creo también que los profetas existen en este tiempo, ¿verdad? Son los dones, y Dios tiene profeta, tiene maestro, tiene apóstol. ¿Quién es el apóstol? En aquel tiempo los apóstoles eran los que veían a Cristo vicular ahí físicamente, y hoy en día también levanta apóstol. Aquellos que van a enseñar, aquellos que van a ir que Dios lo manda a la iglesia, a un pastor o una organización, a abrir iglesia y a establecer iglesia. Perdón, hermano Enrique, para mí un apóstol, no sé si estoy equivocada, para mí un apóstol es como un misionero. Sí. Porque es que ahora ya hay gente que simplemente se cataloga que yo soy un apóstol, pero mi pregunta es, ¿ha levantado, ha abierto iglesias? Es que ahora cualquiera se dice apóstol. Sí, yo escucho a veces en la radio, y no porque estoy hablando, es que el apóstol, para mí el apóstol, como dice la hermana pastora, es como un misionero. Yo cuando estaba de pastor, a mí me mandaban a abrir iglesia y me sentía como un misionero, aunque era un apóstol, porque el apóstol llega y está ahí enseñando a la persona, doctrinándola, y después establece un pastor que se quede en esa iglesia, y Dios lo manda, o el concilio lo manda a otro lugar a abrir otra iglesia. Era lo que hacían los apóstoles, ¿no? Es lo que hacían. Dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y eso es lo que hacemos los apóstoles y los que somos misioneros, y todos nosotros que vamos y hacemos la obra. Hermano Enrique, o sea, no me malinterprete que yo creo en los profetas. Es verdad, yo tengo esa posición. Yo creo que Dios levanta profetas. Amén. Claro, por supuesto. Es más, y profetas de esta manera. Para mí uno de los profetas que de la manera como Dios levanta es como el profeta Gabo, ¿verdad? Y también dice la Biblia en Hechos capítulo 8 que Felipe era un predicador y sus hijas eran profetisas. Y estamos hablando Cornelio también. ¿Ah? Sí. Cornelio tenía profetisa. Ok, vea. Y me gusta mucho, y aquí yo me agarro para decir que sí, porque hay muchos que dicen que ya no hay profetas. El último profeta fue Juan el Bautista, y ya no hay profeta. No, sí hay profetas. Dios levanta profetas. Así es. Ahora, la diferencia es como lo hace el neopentecostalismo hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día hay escuelas de profetas y ya se autodenominan, ya usted lleva un curso de profetas y ya usted es un profeta. Así es. ¿Verdad? La costumbre o el decir es que yo soy apóstol, y por ende, si yo soy apóstol, mi esposa tiene que ser profeta. Esa es la ley, según, ¿verdad? Cosa que no lo vemos en la palabra, porque yo creo que los llamados, el profeta, pastor, apóstol, evangelista y demás, es un llamado divino.
¿verdad? Independientemente de la familia que venga, es un llamado de Dios. Amén. Yo no creo en que uno tenga que ir a estudiar para ser un profeta, Sí. ni un apóstol, Sí, correcto. ¿verdad? Es como el que busca el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Hay ministros, pastores que ponen manos sobre la persona y dice y empieza a ir a hablar en lengua, repite igual que yo, repite igual que yo. Eso no es de Dios, porque el Espíritu Santo no es imitar a otro. El Espíritu Santo es individual, personal con la persona. Sí, eso es como manipular. Sí, yo me acuerdo cuando yo buscaba el bautismo del Espíritu Santo, yo conocí a Dios en una pentecostal, pero estuve estudiando con los bautistas, le decía al hermano pastor, ¿verdad? Donde los bautistas tienen buena doctrina, pero cierran al Espíritu Santo, ¿verdad? Los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo ni evidencia, mucho menos de hablar en lengua. Es más, tú vas a una iglesia bautista de verdad y tú si vas a escuchar que están alabando a Dios y ahí no es gloria a Dios, ahí es así, mira, como diciendo, a Dios no venga más. Me recuerdo una ocasión con un hermano que lo sentíamos pentecostal, pero estábamos en la iglesia bautista y nos llevaron a otra iglesia a unas conferencias, porque todavía esos eran del sur, esos eran más bautistas todavía. Y me recuerdo que el pastor dijo una cosa y el hermano atrás gritó gloria a Dios y todo el mundo se quedó así. Le digo, hermano Oscar, no sigue diciendo malas cosas aquí, después que estamos con los bautistas. Tierra traga. Sí, pero yo decía, Señor, yo los días que no tenía culto en mi iglesia, teníamos un grupito que lo sentíamos pentecostal y íbamos a la iglesia, a las carpas de los hermanos Oscar Arias creo que era, y yo me escuchaba a los hermanos alabando a Dios y orando en lengua y yo decía, Señor, yo quiero eso, y cada vez que me iba decía, Señor, gracias, porque un día me lo vas a dar. Y me recuerdo que de tanto tiempo decirle al Señor gracias, porque yo le doy gracias a Dios aunque yo vea que no pasó nada. Y me recuerdo que un día me encuentro un tratadito, estaba con la esposa y con una hermana de iglesia y no teníamos culto esa noche en la iglesia bautista. Y había un tratadito que me encontré en el carro tirado en el piso y decía, les invitamos a un culto evangélico que tenemos acá cerquita, 3 cuadras de mi casa creo que era. Y venía un hermano de Dallas, Texas. Yo estaba en Miami. Y le digo a la hermana, y bueno, no tenemos culto, si queremos nos largamos para allá. Total. La esposa del pastor todavía era más pentecostal que nosotros, siendo bautista el esposo. Y llegamos esa noche a la iglesia, en un shopping center, y estaba el misionero ahí. Y me dice, ¿a qué hora abre esta iglesia? Y yo, hermano, yo no sé, yo es primera vez que vengo, porque me encontré un tratadito en el piso y me dice así, yo sé lo que tú has venido. Le digo, gloria a Dios, que tú sabes lo que yo he venido. Me dice, Señor, que esta noche te lo va a dar. Gloria a Dios, ya me profetizó. Entonces, cuando se terminó, nunca se me olvida el mensaje de ese hermano de hace como casi 40 años. Era cuando pusieron al invadio de frente de Cristo los amigos, que cuenta la palabra del Señor, y que el Señor lo vio, le dijo, le coge el lecho y levanta y camina. Cuando terminó el hermano pastor dice, pasen todos los que quieran que oremos por ustedes. Yo agarré, pasé, y empezó el hermano a orar por mí. Yo caí de rodillas, empecé a alabar a Dios cuando de momento sentí un fuego que me entró por la cabeza y me salió ya la lengua enredada. Y el hermano solo me decía, no pares, sigue alabando a Dios, sigue glorificándolo. Pero en ningún momento, como yo he escuchado por otros hermanos, pastores o evangelistas, repite. No, Dios no trabaja así. Y como dice el hermano pastor, hay colegio de profetas. Y el profeta es un don que Dios le da a la persona. No es que yo voy ahí, porque para eso también están los santeros y los brujos que van a estudiar para robarle a la gente. Sí, porque yo fui brujo y yo estoy rayado en el cuerpo. Hermano, hay algo interesante, ¿no? Que me parece, pastor, creo que como que hubo un tiempo donde se movía eso y mucha gente
yo recuerdo que yo me llevé unos chascos bien feos, porque yo antes, los pastores predicaban mucho sobre el bautismo del Espíritu Santo, es más, era un requisito, para ser pastor había que ser bautizado en la Y iglesia. todavía. Había que ser bautizado para ser líder en la iglesia, y yo pasaba, y un día estaban orando para que recibieran dones, y llego, y me dice, el predicador, un evangelista, nunca me olvidé, Rolando Muñoz, no sé si lo oyeron, de Guatemala, me dice, ¿has sido bautizado en el Espíritu Santo? Y digo, no, me desechó como un trapo viejo y se brincó otro, como, digamos, no podía recibir un don, un regalo del Espíritu Santo porque no era bautizada. Entonces yo me fui devastada y le decía, Señor, pero bautiza, 12 años, oré, hermano, para ser bautizada con el Espíritu Santo, pero era esa ansiedad, esa necesidad que yo sentía, hasta que un día, una tarde, en una reunión de mujeres, había un retiro de mujeres, tenía yo como 22 días de que había nacido uno de mis hijos, y así me fui en cuarentena para el ayuno, llegamos, y de regreso en la noche había un culto evangelístico en la iglesia donde congregamos, y esa noche había unos pocos hermanos que estaban en la primera banca orando. Me pasó exactamente una experiencia parecida a la suya, que me electrocutó y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero se daba mucho esas manipulaciones y uno tenía experiencias muy, muy feas. Yo creo que gracias a Dios eso ha pasado. Es que cuando tú tienes la experiencia directo con Dios y Dios te bautiza en el Espíritu Santo, es una cosa. Yo no quería parar. Es cierto. Yo no quería parar. Hubieron hermanos que fueron bautizados y duraron hasta 3 días hablando en lengua. Sí, yo tuve como 2 días, porque no podía parar, sentía un gozo dentro de mí, que no quería que se fuera ese fuego, ¿verdad? Y eso es bonito cuando todos nosotros debemos de experimentar eso con Dios personal. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo y su bautismo es lo que da fuerza al cristiano para seguir adelante en los momentos malos de su vida. Si no es por el Espíritu Santo, uno se desvía, uno se enferma de pensar tantas cosas, pero qué lindo que tenemos al Espíritu Santo que nos levanta y nos da fuerza para seguir adelante. Por eso Jesucristo le dijo, no se mueva de Jerusalén. ¿Por qué? Hasta que no recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí estaba la evidencia, porque dice que la gente de alrededor lo escuchaba hablando en un idioma diferente y otro lo entendía que estos no son judíos, ¿cómo pueden entenderlo yo? ¿Verdad? Como si este es americano, yo puedo entender si yo estoy aquí en Costa Rica. Y eso es lo que hace la fuerza, el Espíritu Santo. Es bonito cuando cada uno de nosotros podemos desearlo y decirle a Dios que nos llene de su fortaleza, ¿verdad? También está el Espíritu Santo que cuando hay algún problema, uno habla y tú te comunicas con Dios a través de lengua. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando en Bautista, pero ya que tocamos el tema, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tú estás arrodillado hablando con Dios en tu lengua? El diablo sí sabe, pero el diablo no sabe cuando tú estás adorando a Dios en otra lengua y Dios te responde. Hay veces es que Dios, yo hablo en lengua, pero Dios no siento que me hable. Porque hay un tiempo que cuando tú hablas, calla para que Dios, escuchar la voz de Dios. ¿Verdad? Y yo siempre he visto la mano del Señor a través de su Espíritu Santo. En enfermedades, he visto como el Espíritu Santo me ha dicho cosas para yo ayudar a la otra persona y como Dios lo ha sanado. ¿Verdad? Me recuerdo en una ocasión que una señora tenía en El Salvador su madre que estaba enferma de 90 años casi. Y tenía una hernia y no podía ser trasladada al hospital de la capital porque era avanzada de edad. Y empezamos a orar y el momento me dice el Señor, la vas a enviar a El Salvador y le vas a dar, no sé si el pastor, trapito ungido, como estaba en los apóstoles antiguos, ¿verdad? Que ungía los trapitos o el sudor de la unción del Espíritu. Y así fue, mandé a la persona a El Salvador y cuando ella sintió que le dije, cuando tú sientas lo que el Espíritu dice, le vas a poner ese trapito. Cuando lo pusieron, siguieron alabando a Dios y cuando abrieron, la señora de 90 años estaba de pie alabando a Dios. Pero ya el Señor a través de la lengua me había dicho lo que tenía que hacer. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Ayudaron en esa parte. También vemos de Juan el Bautista cuando dice arrepentidos y bautizados.
Usted sabe que el bautismo que Juan estaba haciendo era el bautismo lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento. Para el sacerdote o un siervo de Dios entrar al lugar santísimo, tenía que primero lavarse con agua, limpiarse de toda impureza. Y ese es el bautismo que Juan el Bautista estaba enseñándoles, que había que arrepentirse de corazón y había que bajar las aguas para limpiarse de todas la impureza, de todo el pecado, porque cuando el hombre se arrepiente de verdad y se bautiza en esas aguas, ¿qué pasa? Se limpia y queda todo el pecado queda ahí enterrado. Entonces ya Dios le daba permiso a los sacerdotes o a la persona que antes de entrar a los muros tenían que lavarse afuera. Ya pues lavado afuera tenía el derecho de entrar, por ya estaban limpios sin pecado. Y ese era el bautismo que estaba siguiendo Juan el Bautista. Pero él dice, hay alguien mayor que yo que viene bautizándolo. ¿En qué? Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Qué lindo. El bautismo de hoy en día nosotros en la iglesia es en nombre de la Trinidad, cuando Juan no era así. En el Juan era el arrepentimiento, que te arrepentías, te bajaba las aguas y ya sabía que tenía que seguir una vida santa. Hoy en día bautizamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo bautizamos cuando somos nuevas criaturas, porque cuando aceptamos a Cristo, ¿qué pasa con el viejo hombre? Muere. Ese muere. ¿Y qué hacemos con el muerto? Hay que enterrarlo. ¿Y por qué? O si no huele mal. Si uno huele mal. Así es la vida del hombre que acaba de aceptar a Cristo, ya murió ese viejo hombre. Tenemos que enterrarlo. ¿Y cómo lo enterramos? Cuando bajamos a las aguas. ¿Qué pasa cuando subimos? Subimos una nueva persona. Resucitamos junto con Cristo. ¿Ah? Ya el viejo hombre quedó enterrado ahí. Ya somos nuevas criaturas. Ya damos testimonio al mundo que ya no somos igual que ellos. Que ya hubo un cambio en mi vida. Eso es lo que es el bautismo, ¿verdad? En que ya el viejo hombre pasó. Y ese es lo que Juan hacía. Pero Juan no lo hacía en la Trinidad, sino lo hacía en el lavamiento del tiempo antiguo de los sacerdotes. Ahí está en ese folletico para que lo puedan buscar después y puedan empaparse más de estas lecturas que estamos teniendo. ¿Alguna otra pregunta? Ahora dice, tenía el espíritu de Elías, como dijo ahorita. Es que tenía el espíritu que estaba reencarnado en Juan el Bautista. ¿Qué ustedes creen en la reencarnación? ¿Existe o no existe? Santo Dios. Hay muchos que creen en la reencarnación y sacan muchas veces el texto esto. Que mira, si Juan Elías estuvo, Usted va a reencarnar, se reencarnó. usted va a reencarnar en su abuela o en un Dice, caballo. en primer lugar, los oyentes originales de Jesús y los lectores originales de Mateo nunca habrán asumido que la palabra de Jesús se refería a la reencarnación. Además, Elías, vamos a buscar ahí en Segunda de Reyes 2:11 y el que lo tenga me lo puede leer. Por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está leyendo? ¿Dónde está leyendo? ¿Dónde va? Ah, no, ahí lo tienen, pero este es otro que tengo. Ah, no se vale. Por eso le dije que eso para que lo sigan trayendo en la casa después. Nos dejan enredados. Me está dejando, Segunda de Reyes me 2:11. está dejando bateado. Yo voy a apuntarlo por aquí. ¿Qué pasó con Elías? Segundo el río Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué le pasó a Elías? Se fue. ¿Elías vio muerte? No. Claro que no vio muerte, pero para uno ser reencarnado de otra persona, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ver muerto, ¿no? Y Elías no murió, así que ahí no podemos asegurar y decir que sí, que fue reencarnación de Elías a Juan, porque Elías no vio muerte. Elías fue un torbellino al cielo, ¿verdad? Fue vivo, no murió. y se volvió a incorporar en Juan el Bautista. Sí, pero
creemos que el espíritu, cuando decían de que el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista, me imagino que estaba hablando de cuando yo digo, no, yo tengo el espíritu de mi padre, luchador, sincero, y eso es lo que se trataba de la Biblia que estaba hablando, que Juan tenía el espíritu, las acciones que hacía, el temperamento, ¿ok? Hacía, y vamos a hacer una comparación que traigo acá, de Juan el Bautista, el carácter. Y de Elías. Dice, alguien vaya buscando ahí, Segunda de Reyes 1:8, y otro que vaya buscando en Mateo 3:4. Mateo 3:4. Ya lo tengo. Ajá. Primero que me lean Segunda de Reyes 1:8. De Reyes 1:8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías mismo. Ahí está. Eso fue lo que Elías hizo, y se vestía como con el pelo de camello. Era una persona humilde en el desierto. Ahora, ¿qué dice Mateo? Mateo 3:4, 3:3. 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. ¿Se parece o no se parece? Sí, Mucha similitud. tenía el carácter de Tenía, sí, similar. Ahora, ¿quién puede buscar Primera de Reyes 17:3? Y otro hermano que me busque Mateo 3:1. Estamos ahí en Mateo 17:3. 17:3. Primera de Reyes. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Es ese. Ok. Y ahora, ¿quién tiene Mateo 3:1. 3:1? Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Los dos no estaban en el desierto. Sí. En el desierto. Van teniendo el mismo carácter, la misma vida que llevaban. Pero no era Elías en el cuerpo de Juan. Sí, eso hay que. ¿Verdad? Ahora vamos a seguir un poquito más. Elías dice Primera de Reyes 18:30 y seguimos con Mateo 3:5. ¿Alguno de acá que lo busque? Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ok. Mateo 3:5. Y sal. Venía a él Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Mateo 3:5. ¿Y qué más sigue? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué hacía Elías con el pueblo? Lo hacía y lo llevaba al arrepentimiento. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Lo mismo. Lo mismo. Que se acercaran, Se confesaran sus acercara pecados. y que se arrepintiera. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es que tú estás arrepentido de tus pecados, de que tú no quieres volver a hacer lo mismo, tú quieres seguir una vida diferente, una vida agradable a Dios, ¿verdad? Y vemos que los dos llevaban al pueblo a lo mismo, al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cómo fue la muerte de Juan? Vamos a buscarla ahí en Marcos 6:18. 6:18. Sí.
Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Marcos 6:18. Sí, sigue, hermano. ¿Ok? Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Él confrontaba El pecado. El pecado. el pecado. Él no le importaba si eras el rey y si no eras el rey. Él enfrentaba el pecado y le decía la verdad a las personas en su cara, ¿verdad? Arrepiéntate porque esa mujer que está contigo es la esposa de tu hermano. ¿Y qué hacía Elías? Lo mismo. Le decía a los reyes, esa mujer no te conviene. ¿Ok? ¿Quién puede buscar ahí en Primera de Reyes 19:2? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona por nombre de uno de ellos. Imagínate. ¿Encontró la muerte? No, pero él enfrentaba y los altas jerarquías no lo querían, porque él no tenía miedo de decirle a la persona lo que le iba a pasar si no se arrepentía, ¿verdad? Estamos viendo que se parece al carácter Elías y Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora, ¿cómo murió Juan el Bautista y por qué murió? Vamos a buscarlo ahí en Marcos 6:21 al 23. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. ¿Por qué le costó la cabeza a Juan el Bautista? ¿Por qué eso? ¿Pero se lo pidió? Por decir la verdad, ¿verdad? ¿Y quién era la madre de esta muchacha? Herodías. Herodías, que no lo quería ver a Juan el Bautista. Tenía el espíritu jezabélico también. Sí, igual, porque cada vez que lo miraba, él le decía: arrepiéntese, ¿verdad? Y ella ya estaba harta de verlo y que aprovechó la ocasión en que el rey era el cumpleaños y quería que la muchacha le diera un baile. ¿Por qué le cortó la cabeza? ¿Por el baile o por el cumpleaños del rey? Por el cumpleaños, por el baile. Los testigos de Jehová no celebran cumpleaños, porque de ellos se agarra este texto para decir que por un cumpleaños mataron a Juan el Bautista. Y yo le digo, eso es mentira, porque si usted lee bien la palabra, no dice eso. No dice que por el cumpleaños mataron a Juan el Bautista. Es más, ellos no celebran cumpleaños, pero sí se meten en discoteca, sí hacen fiesta de todas clases, pero no hacen. Son mundanos. Entonces, sí, son mundanos. Yo me recuerdo que tenía un jefe mío, cuando no estaba en los negocios, trabajaba para otras panaderías, porque soy panadero muchos años. Y el hijo del dueño donde estaba trabajando era testigo de Jehová. Y un día me dice, me voy temprano porque tengo que ir a jurar bandera. ¿Cómo que jurar bandera? Si los testigos de Jehová no pueden jurar bandera. No, pero nadie lo sabe. A jurar bandera. A jurar bandera. Porque ellos no pueden jurar bandera. Jurar bandera, respeto. No, es que cuando te entregan la ciudadanía americana, tú tienes que ir a una ceremonia donde juramos bandera, hacerle fiel a la patria y a la bandera. Y ellos no pueden hacer eso, ni pueden votar. Entonces me dice, no, pero es que nadie me está viendo. Digo, es que ustedes son hipócritas. Doble moral. Doble moral. Entonces no celebran un cumpleaños a un niño porque supuestamente Juan el Bautista perdió la cabeza y le digo, no, lee bien. Ustedes tienen un problema que si ahí eso es negro, usted dice que es blanco y no hay quien lo cambie, ¿verdad? Pero ahí dice claramente que si
si me bailar. ¿Y qué hizo la mujer? Dijo, esta es mi oportunidad de quitarme este estorbo por en medio. El baile, ¿Ah? el baile le conquistó la mente Y como era pervertida de rey, Herodes. él le tenía temor a Dios y tenía respeto a Juan, aunque Juan cada vez que lo miraba le decía, pero él tenía el temor y respetaba a Juan. Es más, cuando ella le pidió la cabeza en bandeja de plata, él trató a ver si pedía otra cosa, pero no. Y un rey tenía que cumplir su palabra. Más se lo estaba haciendo delante a todos. Y peor, imagínense, el rey tenía que cumplir su palabra y con todo su corazón él tuvo que aceptar, porque le dio la palabra a la mujer y traer la cabeza de Juan el Bautista. Se lo presentó a la hija y la hija se lo llevó a su madre, ¿verdad? Y así fue la historia de Juan el Bautista. Cómo nació, cómo se crió en el desierto, lo que comía, un hombre humilde, un hombre que no se vestía con lujos, ¿verdad? Un hombre sencillo. Era Juan el Bautista. Y así tenemos que nosotros aprender de este hombre, hombre humilde, sencillo, hombre de autoridad, que al pecado se le dice no y se llama por su nombre. Amén. Porque no es que si yo le digo que eso está mal, me botan del trabajo. Ay, no, es que si yo le digo a mi hijo tal cosa, que eso es malo que está haciendo, se pone rebelde. No, al pecado, y Dios hoy busca gente, hombres y mujeres que seamos como Juan el Bautista. Amén. Firme, adelante, que aprendamos a llevar a otro al arrepentimiento a través de su palabra. La humildad no tiene nada que ver con ser flojo, pusilánime. Pusilánime es una persona que no se defiende. No tiene nada que ver la humildad con eso. No. La humildad es reconocer, depender de Dios, pero siempre defender el Evangelio con autoridad. Así es. Ser humilde pero seguro. Astuto como la serpiente, dice el Señor. Debemos de ser humilde, como dice el hermano pastor. No es que yo voy a dejar que me pisoteen o no defender el Evangelio, ¿verdad? Humilde es amar al prójimo, desear lo bueno para el prójimo, aunque me haga daño a mí, ¿verdad? Pero siempre voy a defender el Evangelio con poder y con fuerza y autoridad. Juan el Bautista no le importaba su vida, a él le importaba que el reino de Dios resplandeciera, Así es. ¿verdad? En este folleto que le entregué, se va a hablar del reino de Dios en la próxima clase. Creo que después el hermano pastor trae la próxima. Creo que, no me acuerdo, nadie del cronograma. Sí, Yo no me acuerdo. Mateo, ¿cuántos versículos tiene? Mateo tiene ¿Cuándo toca la otra clase? 28 versículos. Mateo tiene 28 versículos. No, te toca a ti, amor. Sí. toca a ti. ¿Y cuándo es la próxima clase? Usted 13 toca el 10 de enero a las 6 de la tarde el pastor Baby. No, pero ¿cuándo es la próxima ¿La clase? próxima clase cuándo es? El 13 de El 3 diciembre. de diciembre. Sábado 13 de diciembre. Ok. Sí, son ahí cada 15 vamos días. a hablar sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiso decir Juan con eso? ¿Y qué quiere decir Jesucristo? ¿Verdad? Vamos a estudiar un poquito sobre el ministerio de nuestro Señor Jesús, el comienzo, ¿verdad? Ya después le toca la próxima clase. Seguir donde usted sigue, donde usted Sí, ahí tengo, hermano pastor, para enseñarle. Y el hermano, ahí ese papelito que nos dio el hermano pastor, permiso. Dice Mateo 5, pero como le digo al hermano, son 28 versículos que no vamos a terminarlo, creo, hermano pastor, en este poquito tiempo. Porque aunque tratemos de cubrir 2 versículos por clase o 3, no, y más que ahora estamos entrando en Navidad y recesiones de aguantar, creo que son como un mes, ¿no? Que vamos a tener aguantado de la clase. No, dentro de 15 días hay otra. No, pero después, ahora en Después diciembre. Después hasta el 10 de enero. Hasta el 10 de enero. Ah, más un ok. mes. Sí, entonces, Sí.
yo quería hablar con el hermano pastor sobre eso, de la graduación, porque todavía nos queda un poco. Entonces, si hay que, si no, cualquier cosa. Ella le estaba haciendo un esquema, pastor, para presentarse, Okay. ¿verdad? Para que usted me lo pruebe y a verlo. ¿Has visto bueno? Sí, entonces, hermanos, ahí les doy bosquejos, estudios, para que lo estudiemos en la casa, y en la próxima clase le damos una pasadita aquí y después seguimos.